buenas, amados hermanos. Continuamos con nuestro estudio que tenemos programado para este día domingo. Este día nos corresponde estudiar el capítulo 15 del libro de Marcos. Este capítulo es seleccionado el versículo 17 para tenerle como título. El título que he puesto es El Rey es coronado, donde le ponen una púrpura y después le ponen una corona de espinas a el Señor Jesucristo. Esta semana ha sido muy rico los diferentes comentarios que he recibido de ustedes vía WhatsApp, vía teléfono y vía correo electrónico. Muchísimas gracias. Ellos nos enriquecen mucho, de manera que también le digo que con todo su espacio que tendrá esta semana, puede estar viendo este video y de esa manera usted pueda estar estudiando en estos días que venimos a estudiar, especialmente el día viernes, los grandes acontecimientos que ocurrió con el Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta semana hemos estudiado el día lunes hasta en este momento que estaremos hoy en este capítulo 15 del 1 al 47, lo que corresponde al día viernes de esta semana llena de grandes acciones de nuestro Señor Jesucristo, donde muy especialmente me gustaría resaltar: los profetas tienen su cumplimiento. Sí, resaltar la veracidad de la palabra de Dios, desde los días de Isaías 53, los salmos, como ahora en este tiempo vienen a tener cumplimiento lo del siervo sufriente exclusivamente. Aquí también venimos a encontrar lo que nos dice Marcos 10:45, que Él dio su vida en rescate por muchos, el mejor servicio que tenemos. Acerquémonos a estos acontecimientos entonces que nos ofrece Juan Marcos en el capítulo 15. Vamos a encontrar nosotros en este momento que es condenado Jesús. Sí, nuestro Rey es condenado. Ya el día jueves por la noche, Él había sido juntamente apresado y los diferentes líderes religiosos habían tomado ya decisiones. Sí, ahora muy temprano de este viernes se reúnen para seguramente ratificar lo que en la noche habían tomado, siendo que por la noche estas cosas no se tomaban en cuenta. Ahora sí, muy temprano y con el deseo de dirigirse hacia el gobernador romano y llevan atado a Jesús. Le entregan especialmente a Pilato. Pilato había sido puesto por Tiberio en el año 26 después de Cristo. Sí, no tenía buenas relaciones con los judíos y era muy cruel. Ante él le acusaron de decir que él mismo no era lo que se esperaba. Y entonces, ante las acusaciones que llevan, hacen saber que Él es el Rey. Por razones políticas usan esta afirmación, tratando de presentarlo como un insurrecto. Su sentencia a la pena capital por blasfemia no tenía fuerza para Pilato, pero que alguien tratara de competir con César, a eso sí podía prestarle toda la atención. Claro, Pilatos era el único responsable de las decisiones de la corte romana allí. Los procesos que generalmente celebraban en público y comenzaban muy temprano del día, se abrían con una acusación hecha por el demandante y así continuaban con un interrogatorio del magistrado. Luego había lugar para que el acusado diera su testimonio, así como para escuchar a los testigos. Cuando se tenía en mano toda la evidencia, el magistrado usualmente consultaba a sus consejeros legales y luego pronunciaba la sentencia, la cual debía cumplirse de inmediato. Así ocurrió con Jesús. Entonces Pilato procede a hacerle dos preguntas, donde participaron la multitud y también
los sacerdotes que estaban allí, desde luego Jesús. Le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo dices. Los principales sacerdotes presentaban muchas acusaciones, a los que Jesús no se defendió, callado estuvo, quedando de esta manera asombrado el gobernador. Tenía la costumbre de dar libertad a algún preso en la fiesta de la Pascua. Las gentes comenzaron a pedir que se actuara conforme a la costumbre. A su pregunta, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Los sacerdotes alborotaron a las gentes para que se suelte Barrabás, quien era un bandido que había matado a un hombre en un pleito contra el gobierno de Roma. Pilato les pregunta, ¿qué quieren que haga con Jesús? Respondiéndole a una voz, crucifícale. Apela a que no ha hecho ningún mal. Las gentes gritaban más, que le crucifique, que le crucifique. Entonces soltó a Barrabás, azotó a Jesús. Un azotamiento romano era una golpiza brutal que siempre precedía a la ejecución de una sentencia capital impuesta sobre los convictos varones, aunque también podía ser un castigo aparte. El prisionero era desnudo, a menudo se amarraba a un poste y era golpeado en la espalda por varios guardas que usaban látigos cortos de cuero con pedazos puntiagudos de hueso o metal. No había límite al número de los azotes. Con frecuencia, este era un castigo mortal. Luego lo entregó para ser crucificado. La crucifixión era una muerte cruel y prolongada, reservada para esclavos y rebeldes, empleada libremente en Palestina. Este proceso duraba por lo general de 2 a 3 días, pero se podía acelerar quebrando las piernas de la víctima. Se podía morir de sed, se podía morir de agotamiento o la propia exposición a los elementos de la cruz. Reflexionemos, apreciados hermanos, e impliquemos. Me es difícil entender por qué la gente odiaba tanto a Jesús. Es difícil pensar que hubiésemos podido gritar, ¡mátalo, mátalo en la cruz! ¿Acaso somos mejores que ellos? ¿Qué le hacemos hoy a Jesús? ¿Por qué la mayoría de las gentes aún le rechazan? Escogieron a Barrabás, no a Jesús. Amaban el bien y no, amaban el mal, y no el bien. ¿Acaso no es lo mismo cuando escogemos pecar deliberadamente? No lo pusimos en la cruz, pero lo alejamos de nuestro lado. Es posible que no queremos a Jesús, ya que nos llama al cambio. ¿Seremos mejores que esas personas? Sigamos con nuestro estudio, especialmente viendo cómo el rey es escarnecido. Tal como procedía, Pilato lo entregó a los soldados a su ejecución. Los soldados lo llevaron al pretorio, posiblemente en la Torre Antonia, donde las tropas romanas tenían su cuartel. Una compañía estaba formada por aproximadamente 600 hombres. Los soldados que llevaban a Jesús convocaron a todos los que estaban de la compañía. Parece que todos participaban en la actividad de mofarse del Señor. Ellos entonces, después de ser azotado Jesús, los soldados se burlan, poniendo un manto de color oscuro, y pusieron una corona tejida de espinas sobre su cabeza, simulando la corona del imperio. Entonces comenzaron a burlarse y le gritaban, ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban en la cabeza con una vara, le escupían, puestos de rodillas le hacían reverencias. Cansados de burlarse, le despojaron de la prenda de púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hermanos amados, reflexionemos. Semejantes burlas al Creador de parte de sus criaturas asombran, repugnan y son una tremenda paradoja. Solo un Dios de amor
que busca la reconciliación con sus criaturas distanciadas por el pecado, permitiría tales acciones? ¿Cuánto soporte por nuestros pecados? ¿Quieres pedirle que perdone tus pecados? Valoremos ahora, en este momento, al Rey cuando es crucificado. Se acerca la hora. Le encaminan hacia el Gólgota. Los soldados obligaron a Simón de Cirene, que venía del campo, a llevar la cruz, posiblemente el madero horizontal que era cargado por la víctima. Cirene es la capital de Cirenaica, situada al norte de África. Allí vivía una colonia grande de judíos. Es posible que Simón había venido a la Pascua y se hospedaba fuera de Jerusalén. Por eso Juan Marcos dice que venía del campo. Marcos da el nombre de dos de sus hijos, Alejandro y Rufo. Puede ser que fueran discípulos que vivían en Roma, a quienes conocía. Pablo envía saludos a ellos, a Rufo especialmente. Tal vez se refería a la misma persona que llegó a conocer a Cristo por el testimonio de su padre, que presenció de cerca eventos de la crucifixión. Jesús fue llevado a un lugar llamado el Gólgota, la palabra que significa cráneo. Se dice que el lugar es similar a un cráneo. Marco nos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Los judíos contaban la hora empezando con la salida del sol. Aproximadamente sería las 6 de la mañana. Según nuestro sistema, serían las 9 de la mañana porque hacía 3 horas que el sol había salido. La crucifixión acostumbraban a desnudar el cuerpo del inculpado por la excepción de un cruzado que tapaba sus partes íntimas. Después le acostaban en la tierra y con los antebrazos extendidos, las manos eran clavadas al madero cruzado. Levantaban el madero, lo fijaban a un poste en posición vertical ya colocado en tierra y clavaban ambos pies a él. Una estaquilla era puesta en el poste donde la víctima podía sentarse para permitir que se apoyaba el peso de su cuerpo. Le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra para calmar los dolores posiblemente y no los aceptó. Habiéndole crucificado, los soldados repartieron sus vestidos entre ellos. Para ello echaron suertes, para decidir la parte que le correspondía a cada cual. En la parte superior de la cruz colocaron la inscripción del nombre del delito, el Rey de los Judíos. Crucificaron a Jesús entre dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, quienes le insultaban. La gente se mofaba de él. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Los principales sacerdotes también lo escarnecían diciendo con los escribas: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». Reflexionemos, apreciados hermanos. Sí, un profundo agradecimiento tenemos que tener y debemos de alabar y amar al Señor. Nos salvó cuando no le queríamos, nos amó cuando lo injuriábamos y odiábamos. Puedes decir: Jesús no se salvó a sí mismo porque murió para salvarme a mí. Hoy en día ocurre lo mismo. Hay personas que se burlan de los cristianos y no quieren nada con el Señor Jesucristo. Así que no te molestes. Todo lo que hicieron con el Señor, ¿qué no pueden hacernos a nosotros? Reflexiona en estos tiempos que quizá estás sufriendo rechazo. Sigamos con el Rey que ahora es fallecido. Llegó la hora que se esperaba. Sí, a las 12 del día, a mediodía, cuando el sol está en su cenit, se comienza a manifestar una oscuridad que cubre la tierra hasta las 3 de la tarde. Las tinieblas eran una señal del juicio de Dios sobre el pecado de los seres humanos.
Jesús grita con fuerza, a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente, oyendo sus palabras, Eloi, Eloi, lama sabactani, en arameo, creyó que llamaba a Elías, y corrió uno y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. A continuación Jesús, exclamando a gran voz, expiró. Al entregarse a sí mismo al Padre, se rasgó en dos el velo del templo, de arriba a abajo. Probablemente era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Tras ese velo entraba únicamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año, no sin llevar sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Es evidente que había acceso muy limitado. Al romperse el velo, desapareció la barrera que nos impedía entrar en la presencia de Dios. Al oír el grito y ver a Jesús al entregar su propia vida, el centurión, oficial que tenía al mando 100 soldados, exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Nunca había visto tales acontecimientos, ni persona que entregara su vida a una muerte así. Hubo otros testigos de muerte, algunas mujeres, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Observaban de lejos. Estas mujeres habían andado con él en Galilea, juntamente con muchas otras, y le habían servido. Reflexionemos e impliquemos. Marcos no menciona casi el dolor que experimentó Jesús, como sí lo mencionan los otros evangelios. Sí hace saber que todos conocían que era inocente. Resaltaría lo más importante, la razón por lo que estuvo en la cruz. Sí, por nuestros pecados. Hemos pecado y somos merecedores del castigo de Dios. Necesitamos hacer las paces con Dios. Somos sus enemigos y debemos reconciliarnos a través de reconocer a Jesucristo, nuestro mediador. Si no lo hacemos, un día toda su ira recaerá sobre nosotros. La muerte de Jesús es la mejor noticia para nosotros, amados. Nos abrió el camino para ir a Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de nuestro Rey coronado. Busquemos el perdón de nuestro pecado y relacionémonos cada día viviendo para su agrado. Veamos cuando el Rey coronado es enterrado. No hay duda, ha muerto. El día siguiente era el día de reposo. Comenzaba a ponerse el sol. Ya estaban en las preparaciones para el día siguiente. Estaba realmente muerto. Jesús había muerto a las 3 de la tarde. No le bajaron de la cruz inmediatamente. Al caer la noche llegó José de Arimatea. Este hombre de Arimatea, ciudad que se encontraba a unos 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén, era miembro noble del concilio, esperaba el reino de Dios, mostró su amor al Señor en la hora en que los discípulos lo abandonaron. Entrando sin miedo hasta donde estaba Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús. Este se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto y mandó que viniera el centurión para confirmarlo. Al enterarse que así era, dio el cuerpo a José. Era necesario preparar el cuerpo porque era la víspera del sábado y no se permitía trabajar en el día de reposo, que comenzaba a la puesta del sol de ese día. Además, la ley de los judíos exigía enterrar el cuerpo el mismo día. Entonces, José compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió y lo puso en el sepulcro nuevo, cavado en una peña. Hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Marcos dice que María Magdalena y María, madre de Jesús, miraban dónde lo ponían. Amados, reflexionemos. ¿Qué ejemplo el de estas personas? No nos dice Marcos que hayan dicho algo.
Sí demostraron su amor por Jesús con valentía. Siguieron a su lado cuando todos le abandonaron. Sin temor fue Pilato, que encontró a José de Arimatea pidiéndole el cuerpo. ¿De qué manera podemos demostrar más nuestro amor por Jesús? Apreciados, valoremos profundamente el amor de Dios, reconociendo que Jesús llevó el precio de nuestros pecados, manifestando nuestro amor a través de demostraciones concretas como discípulos del Señor Jesucristo, expresando nuestro servicio aún en momentos de dificultad. Sí, amados hermanos, alabemos y glorifiquemos al Señor, porque Él ha abierto el camino para esa relación con el Rey coronado. Que Dios siga manifestando su poder en todo su ser, en este acontecer. Que esta semana que recordamos estos hechos maravillosos sean de la mayor edificación, sean en medio de nuestra vida, integrándose para agradecer profundamente el amor de nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.